Se prenden los micrófonos de este podcast que hemos denominado El Efecto, para hablar con personajes de la ciudad, del país, de distintos lugares, que nos cuentan su historia, su vida, el trabajo que han realizado a través de diferentes lugares y de muchos años. En esta oportunidad estamos con Karina Prieto, con Fernanda Massín, madres que se plantan, que han luchado por sus hijos y que han, transcurrido un camino largo, pero que ha tenido sus avances. ¿Cómo están? Bueno, bien, gracias por el espacio y la verdad que eso se agradece un montón, porque siempre hay alguien del otro lado que va a empezar este camino o que no termina de entender cómo funciona. Nosotros a veces damos por sentado que todos entienden, pero la verdad que es un camino que sigue estando lleno de prejuicios, de mucha desinformación y entonces está bueno los espacios donde se pueden explicar. Ustedes, para contarle a la gente, Fernanda, ustedes comenzaron a plantar cannabis para hacer aceite, para darle a sus hijos, hijas, con diferentes condiciones, patologías. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue primero darse cuenta de que este producto les podía hacer bien? ¿Y cómo fue empezar? Bueno, hola, ¿qué tal? Me trae ahí como al recuerdo de allá por el 2017, cuando comenzamos este andar, y así como decía antes la compañera, desde un camino desde lo individual. En mi caso, yo soy mamá de mellis, Juanse y Ciro, y empezamos a ver o a descubrir esto de que era el cannabis medicinal, por Juanse, que él tiene una patología bastante severa, tiene cuadriplegia espástica, parálisis cerebral, síndrome epilépticos. Entonces, cuando llegó Juanse a nuestras vidas fue toda una revolución de ver a este niño que llegaba de una manera diferente. En este andar y en este recorrer muchos médicos, distintas medicaciones y demás, se prendió ahí como una pequeña lucecita donde escuchamos hablar sobre cannabis y que le había hecho bien a una niña con síndrome de West en aquel momento. Así que empezamos el recorrido, empecé a investigar de manera individual. Eso llevó a encontrarme con otras mujeres madres, que también estaban en este andar, en este camino de buscar una medicina o algo que pudiera hacerle bien a nuestros niños y a nuestras niñas. Y recuerdo que en aquel momento, si bien ahora hay un montón de prejuicios todavía, en aquel momento era drogar a nuestros niños. Y por ahí hago como énfasis en esto, porque en aquel momento cuando uno se encontraba con un médico o con alguien que pudiera ayudar en esta situación, como que era todo desconocimiento, ¿no? Estamos dando aceite de cannabis de una planta que estaba prohibida. Entonces fue todo un desafío tomar la decisión de darle cannabis medicinal. En ese andar también nos encontramos con médicos que sí acompañaron, y nosotros, mi familia, cuando tomamos una decisión a nivel familiar, porque necesitábamos estar acompañados en ese momento, comenzamos a darle aceite a Juanse, y Juanse comenzó, como te decía antes, a dormir, a comer, a situaciones que transita cualquier niño o cualquier niña en una situación dentro de la normalidad, que para él eran totalmente desconocidas. Entonces comenzó esto, ¿no? A dormir, a comer, a poder estar en este estado de presencia, a poder conectarse con nosotros, conmigo que era su mamá, con su hermano mellizo, y esto fue como un descubrir y un sentir de mucha alegría. Así como resumido, lo voy contando. También, todas o la gran mayoría de las personas que llegamos al cannabis, el lugar de encuentro que teníamos las mamás y donde empezaba a resonar el tema del cannabis eran los centros terapéuticos, en las salas de espera. Pensar que eran lugares donde uno va intercambiando situaciones, experiencias, donde la incertidumbre al futuro asusta un montón, porque nuestros hijos no son, como
lo que uno pensaba o lo que uno creía antes de ser mamá. Y desde esos lugares empezábamos a escuchar mucho cannabis. En el caso particular mío, Juan fue diagnosticado con autismo, y uno hace todo el camino. También entender que cuando en aquel entonces uno llega al cannabis, había hecho todo el caminito, el clínico, el neurólogo, el centro terapéutico, paso siguiente la medicación iba a ser, y en ese andar donde empezaba a sonar muy fuerte el tema del cannabis, pero todo en una clandestinidad absoluta, donde preguntar dónde podías conseguir era como una mala palabra. Y en el caso mío, creo que la decisión fue ni siquiera pensada. Veo que todo lo que buscan para hacer en Juan tiene que ver con tranquilizarlo, con dejarlo tranquilo, pero no se veía en avances, sino en bajar su ansiedad. Y esto venía retomando un montón y bueno, nada, es llegar a, digamos, a determinados lugares donde uno se empezó a encontrar, decir, bueno, sí, era buscar el gotero, ver dónde conseguía el gotero, y cuando conseguí el gotero y vi que funcionó y que bajó su ansiedad y que empezó a mirar y un montón de situaciones que eran impensadas, ¿de dónde saco la materia prima? Estamos hablando de marihuana, o sea, ¿de dónde? 2017, 18, que empezaba, digamos, nosotros vivimos en una ciudad muy particular, con una coyuntura muy particular, y había que salir a buscar cannabis, marihuana, el nombre que tuviera. Sí. Ese fue el primer obstáculo que uno se encuentra. Esto hace bien y no sé de dónde sacarlo. Claro, era mala palabra y encima para darle a tus hijos. Claro. Sí, darle a que la decisión es como hasta llevada desde el amor, porque yo creo que decir, bueno, yo no quiero que mi hijo tome Respiridona tan pequeño, porque tiene 5 años, y buscar como todas las alternativas y buscar que mejorara aunque sea un poquitito. Y vos empezás a escuchar en otras madres que te contaban, pero no sabías dónde sacar el producto. Y en ese andar te empezás a encontrar con otras mamás que estaban en la misma. O sea, buscar información era como imposible. Porque no solo no había información, sino que la información que había era, vos vas a ir a comprar esto, te van a meter preso, y cualquier conflicto que tuvieras con un vecino, con un familiar, te iban a denunciar. Entonces era como vivir asustado, vivir en una clandestinidad, saber que había que plantar porque no había chances de buscar ese producto en ninguna otra parte. Hoy cuando habla de cannabis hay un montón de debate, hay un montón de organizaciones, hay médicos, hay un ReproCan. Para aquel entonces no había nada, pero absolutamente nada. La decisión era tuya y si le iba bien, y si le iba mal era la culpable. Claro, así. Está bueno marcar esto. Hoy hay posibilidades de plantar para fines medicinales. En ese momento no había nada. Todo era cárcel. Eran ustedes que decidieron, vamos a hacer lo que sea para que nuestros hijos estén mejor, y eso se podía traducir en cárcel. Pero es no hacer lo que sea para que estén mejor, es probar con algo que vos no sabías cómo iba a salir, ver que ese algo hacía bien, no tener muy claro qué era lo que estaba pasando, acercarte a cualquier tipo de médico y que te diga, a mí no me lo digas, si sale bien estaba bien, pero si salía mal vos eras la culpable. Estar siempre, digamos, en esa situación extraña de saber que de alguna manera uno estaba haciendo bien, pero uno afuera que te decía, estás haciendo mal, cuáles van a ser las consecuencias, cómo te atreves a hacer esto. Igual uno seguía para adelante. De tal punto, nosotras siempre decimos que nuestro delito en la vida fue tener niños especiales, porque nosotros tuvimos que judicializarnos para poder llegar a tener un permiso que nos relajara y decir, bueno, tenemos nuestras plantas y no vamos a hacer allá nada y no vamos a hacer un montón de otras cosas. Entonces, yo creo que ahí es donde uno dimensiona también cómo las leyes siempre van atrás de las necesidades. Es como decir, bueno, nosotros estamos en este punto y necesitamos judicializarnos para poder darle medicina a nuestros hijos. En ese andar empezó a haber un poco de luz porque empezaron a acompañar los médicos, empezó a acompañar la facultad. Hubo todo un proceso que nos abrazó, nos acompañó. Siempre digo que si la sociedad no se hubiese comprometido, no nos hubiese acompañado y no hubiese tenido empatía con nosotras,
tampoco nada de esto hubiese ocurrido si no hay un otro que se involucre más allá del que lo está atravesando. Sí, sí. Y después se juntaron, empezaron a plantar. No, me decís. A ver. No, o sea, la cronología de los hechos. O sea, al revés, pues. Fernanda y yo, no, ella plantaba por su lado, yo plantaba por el mío, la otra mamá plantaba por su lado. Empezamos a encontrarnos en un lugar donde había cultivadores solidarios que acercaban los aceites. Porque ella no tenía relación con la planta, yo no tenía relación con la planta. Perdón, eso es lo que iba a aclarar, que en realidad cuando nosotros nos encontramos también en esta situación, en realidad hasta desconocíamos cómo era la planta, que suena como decir, wow, no, ¿cómo puede pasar? No, en aquel momento transitábamos otros caminos, entonces también fue tomar esto, decir, sí, la planta de cannabis, claro, ¿cómo es? ¿Cómo la cultivo? ¿La cultivamos en casa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo la semilla? ¿Qué pasa? ¿Qué macho? ¿Qué hembra? ¿Qué? Y ahí fue cuando se nos acercan muchos cultivadores solidarios, quienes acompañaron en ese momento el cultivo o quienes donaban materia prima para que podamos hacer un aceite, porque fue como una invasión de información. Yo veía que a mi hijo le estaba dando calidad de vida e iba a hacer todo lo que tuviera a mi alcance. Por suerte, en mi caso tuve a mi familia que ayudó, pero también cuando, por ejemplo, estaba internado y le tenía que decir, mirá que le estoy dando aceite de cannabis, bueno, pero esa es tu responsabilidad. Bueno, pero te lo estoy diciendo, o alguna cuestión, che, nena, las abuelas, estará bien, lo que... Después veían, ¿no?, lo que pasaba en la realidad y ahí acompañaban, pero tuvimos... Entender que no es que nosotros nos agrupamos y después lo hicimos, eran personas individuales haciendo lo mismo en distintos lugares. Digamos, terminamos todos, digamos, en un mismo sitio, porque era como muy pequeño también el círculo, no es que éramos un montón. Sí, sí. Cuando nos encontramos, uno empieza a hablar, empieza a tirar ideas y bueno, hay que hacer algo y hay que hacer algo. De hecho, éramos un montón de madres las que nos íbamos a presentar en la causa judicial. Después terminamos quedando 6 o 7. El tema es que las abogadas dijeron, bueno, puede salir mal, puede salir bien. Claro, ahí fueron a la justicia y dijeron, miren, nosotros estamos haciendo esto. No fueron a pedir permiso, no, fueron a avisar. Un habeas corpus. Claro. Sí. O sea, la primera instancia presentaron un habeas corpus para decir, en estos domicilios hay cultivo, como un resguardo. Esa primera instancia salen bien. En paralelo se presenta un amparo acá con la jueza Lamberry, que era donde se pedía permiso para plantar, para un acompañamiento médico, para un asesoramiento, porque entender que no sabíamos plantar, o sea, no era que dijimos un día vamos a darle aceite, nos van a dar el permiso y hacer, no sabíamos dónde sacar la semilla, era todo un mundo desconocido y en paralelo dando esa batalla del permiso. Y si no se lo daban, hubiesen seguido haciendo. A ver, es muy difícil explicarlo y poner en palabra situaciones tan simples que se da por hecho que van a pasar en la vida. Que vos tenés tu panza y te imaginás un futuro llevando al nene a jugar al fútbol o a la nena, no sé, a hacer danza. O sea, uno imagina un montón de cosas de sus hijos. Y de golpe vos te encontrás con un chico que no se puede sentar a comer a la mesa con vos porque le gana la ansiedad, porque se va a romper la cabeza contra la pared. Situaciones que son como... Y cuando vos empezás... Porque esa situación no es solo afecta al niño, afecta a la mamá, al papá, al abuelo, al tío, a los amigos, a todo un entorno. Y tu vida se empieza a transformar en algo que era impensado. Aparece algo, y ese algo es re difícil de conseguir, que baja esa ansiedad, que vos ves que te podés sentar a comer, que podés ver una mirada, que empieza a salir una palabra, es como que era inevitable que se siga haciendo. De hecho, creo que cada una de nosotras iba hablando con nuestra familia, y si pasa esto, y si vamos presos, y bueno, en el caso de ella, su familia vería de qué manera de plantar, en el mío armamos un circuito paralelo con mi hermana. Es cuando uno empieza a contar, pareciera que pasó 1000 años, pero estamos hablando del 2018, 2021, 21 de septiembre, me acuerdo del 2019, nos dan un fallo terrible que se no pueden seguir plantando, o sea, no pasó tanto tiempo. Sí pasó... Eso porque el gobierno mismo apeló ese fallo. Nosotros en el 2018... O sea, para pasar en limpio, ustedes tenían un amparo... Sí, conseguimos el amparo. Que les permitía continuar plantando. Eso es apelado. Esa apelación nosotros la perdemos frente al Estado Nacional, donde se decía
que no había ningún tipo de evidencia, que era como no éramos objetivas en lo que veíamos nuestros niños, bueno, un montón de situaciones que la verdad que eran triste al leerlas y al poner todo como, bueno, en una cosa que nosotros imaginábamos, ¿no? El tema es que en esa causa judicial no era solo el dicho de Fernanda, de Karina, de Analía, de Natalia. Eran carpetas médicas donde se veían los resultados de nuestros niños en un primer momento, los avances que habían tenido con el cannabis, una médica que decide poner una firma y decir, sí, yo estoy medicando con cannabis a estos niños, donde se jugaba también su matrícula, una facultad de bioquímica diciendo, nosotros estamos viendo lo que están dando las madres, estamos testeando sus aceites, una facultad de medicina que también se empieza a involucrar, y ahí fue como desandar un camino que solo fue para adelante. Cuando llegamos acá y nos dicen que el fallo se cae, nosotros presentamos una medida que se llama recurso extraordinario. Ese recurso extraordinario lo que pedía era que la medida fuera para atrás y volviéramos como al comienzo, a poder plantar. Nosotros eso lo largamos con una juntada de firma que se llamaba Me planto con las madres. Hashtag Me planto con las madres. La verdad que eso tuvo una repercusión increíble y en horas lo que decide la justicia es que ellos no podían resolver, volvían la medida para atrás y que la cuestión de fondo la resolviera la Corte Suprema. Y eso fue gracias a la gente. Corte Suprema de la Nación. De la Nación. Y ahí está en stand-by. Y ahí quedó, la verdad que nosotros no seguimos viendo cómo seguía esa la cuestión de la causa, porque en paralelo se fue avanzando un montón con la legislación. Aparece un ReproCan donde uno puede autocultivar, empiezan médicos que pueden anotarse, entonces como que la causa en sí no tenía mucho sentido seguirla porque se fue avanzando, digamos, lo que tiene que ver todas las leyes, legislaciones y esas cosas. Sí, pero para la gente que por ahí que no tiene mucha idea, en el ReproCan, que es para usos medicinales de la el ReproCan, de la lo marihuana. que te habla es uso medicinal, uso terapéutico, y bueno, y vos tenés tu autocultivo que tenés que tener X cantidad de planta, X gotero, X gramos. Sí, pero en eso ustedes se pueden anotar porque eso es para... Sí, se pueden anotar, todo siendo mundo... que, aunque sea para sus hijos. Vos, inclusive vos te podés anotar. Sí. El ReproCan es más amplio, que, o sea, no contempla solo el universo de las mamás, contempla toda una sociedad en general. Entonces vos, lo que sí tenés que tener claro, que es un cannabis medicinal. Entonces tenés que vincularte con un médico. Claro. Ese médico tiene que estar anotado también en el ReproCan. No es que yo voy a mi clínico y mi clínico me va a hacer. Bueno, ese registro o permiso tiene una duración de 3 años. En el que, bueno, vos tenés que cumplir determinados requisitos, lo que son las 9 plantas, los 6 goteros, qué cantidad de metros cuadrados. Pero es algo que lo puede hacer, digamos, cualquier persona que viva en el territorio de Argentina. Sí, pero es para uso medicinal. O sea, siempre por tiene eso que está estar la vinculación con el médico. vinculación con el médico. Es un carnet. Sí, y mucho, como decíamos, pasó mucha agua debajo del puente. Y bueno, el tema se va conociendo más, se va naturalizando un poco más, pero sigue siendo difícil, sigue habiendo trabas. No sé si la palabra justa es traba, digamos, tiene con muchas aristas el cannabis medicinal. Pensar que lo que tiene que ver con epilepsia refractaria está contemplado dentro de lo que es el ANMAT. Entonces eso da como consecuencia que vos puedas recibirlo de tu obra social, en la provincia creo que IAPO lo da, o en tu prepaga. Siempre que tenga epilepsia refractaria. Si vos tenés otra condición o otra patología, tenés que conseguir tu aceite o cultivando tu propia medicina o acercándote a alguna organización. Todo eso tiene un costo. Que hay personas que lo pueden, digamos, afrontar y otras que no. Y en paralelo crece todo como un mercado bastante particular donde nunca tendrás certeza si estás comprando aceite o otra cosa. Ayer, de todos modos, se reguló lo que es la ley de cáñamo industrial y cannabis medicinal, que bueno, nosotros todavía no lo leímos en profundidad, pero a lo mejor también trae luz sobre alguna situación. No sobre puntualmente la situación que tiene que ver con la ampliación de patologías y bueno, esas cosas que es lo que nos atraviesa a nosotras como mamá y como usuarias
nuestros niños de nada, del cannabis medicinal. Claro, porque ustedes comprobaron por experiencia propia que el cannabis sirve para, o ayudó para otras patologías. Claro, no solo nosotras, porque una cosa es lo que nosotras podemos ver, y otra cosa es cuando vas al médico y el nene de ella, el tema de la espasticidad la tiene controlada. Cuando Juan, hasta los 6 años, no hablaba y de golpe empieza a tener la palabra. O cuando se puede escolarizar y cosas que eran impensadas. Todo esto, aquel que tiene un niño con autismo sabe que son los A2, que son los estudios que se hacen para determinar el autismo. Entonces, digamos, vos lo ves y lo empieza a ver el equipo médico que lo atiende, y vos decís, bueno, si pudimos hacer todo esto sin investigación científica, sin ensayos clínicos, variando muchas veces lo que tiene que ver su medicina, porque es muy difícil tener una continuidad de los mismos componentes, porque la planta que uno puede hacer va variando. Si logró todo esto, ¿qué podría pasar si se involucrara a aquellas personas que tienen que ver con la ciencia, que pueden acompañar desde otro lugar? Y esa es la batalla que nosotros estamos dando. Dejar de estar en la incertidumbre pensando todo el tiempo qué puede pasar, o si vamos a tener el gotero el mes que viene, si va a ser el mismo, qué sucede cuando cambia. Entonces, digamos, poder relajar en esa cuestión. Entonces avanzó un montón, se celebra, porque implica que un montón de personas que ayudaron en este andar hoy no tengan que pasar ni por estar preso, ni por situaciones feas. Creo que se basa una industrialización, pero nosotras estamos un poco como en el 2018. Y decir, bueno, fuimos punta de lanza para todo esto, pero sigan mirando para este lado, porque de este lado falta un montón de cosas. Sí, información, investigación. Sí, investigación sobre todo por las distintas patologías que por ahí también nosotros lo tenemos en casa, y que, como dice Cari, no solamente lo vemos nosotros, las mejorías reales que aparecen, sino que también los pueden ver un médico. Decir, sí, bueno, esto sirvió para esto, para esto, para esto, y son diferentes patologías. Entonces también una también de nuestras luchas es esto, empezar a reconocer que hay otras patologías que también el aceite ayuda, o fortalece, o devuelve calidad de vida, o devuelve un habla, o un andar, o esta situación de poder estar presente, y eso ayuda al niño en su evolución y a crecer y en todo lo que lleva a su crecimiento en sí. Entonces también esta mirada de poder decir, bueno, abro, y no solamente epilepsia refractaria, sino que un montón de patologías, y nosotros siempre hablamos de niños y niñas porque es lo que nos amerita y lo que nos trae, y nuestra lucha viene desde ese lugar, pero hay adultos y adultas con diferentes dolencias o patologías que también llegan a nosotros y nos consultan. A mi papá, ya no es a mi hijo, a mi papá está transitando tal patología o dolencia, ¿qué te parece? ¿No? Y nos ponen también en esa situación que no somos médicas, somos mamás que acompañamos. Se avanza, pero entender que si hablamos de cannabis medicinal, tiene que ser tratado como tal, porque también hay una particularidad en el cannabis medicinal, que si vos sos psicólogo, sos clínico, podés tratar de cannabis, que el lugar poco importa. Nosotros siempre decimos que hubo un momento en que no teníamos opción de elegir dónde atender a nuestros hijos, es donde se podía hacer. Entonces hoy nuestra militancia es decir, bueno, que se pueda, digamos, abrir a otras patologías, que se pueda garantizar desde un lugar que no tenga que ser desde el costo elevado que hoy tiene un aceite, porque si vos, digamos, no sé, mi hijo tiene autismo, y yo estoy haciendo todo este camino hace años, y aún así cuesta a veces conseguir un gotero, o tengo que estar, digamos, adelantándome siempre un mes para que no se quede sin gotero. Imagínate a alguien que empieza de cero. ¿Por qué? Porque, digamos, no está reconocido el autismo dentro. Entonces, medicinal a medias, porque es solo medicinal para esto, y inclusive hasta es difícil encontrar alguien, digamos, dentro de tu prepaga o tu obra social que te atienda por cannabis. Por lo general lo tenés que buscar por fuera. Ese buscar por fuera es complicado conseguirlo, y también se requiere de determinadas cuestiones económicas que a veces son difíciles de poder pagar, porque cuanto menos personas se ocupen de este tema, más costo tiene. Sus hijos, hablábamos de que han tenido un avance importante, y también imagino que les ha cambiado la vida a ustedes mismas.
o sea, relacionarse de otra manera con sus hijos e hijas, y bueno, y vivir la maternidad desde otro lado también. Sí, tenemos hijos, las dos tenemos sí. hijos varones, justamente. Claro, pero hablar de generalizar. Hay otras madres también en el grupo. Sí, también que tiene, justo no, siempre coincidimos en eso, y mi hijo se llama Juanse y el de ella Juan, estamos ahí. Sí, yo creo que también nuestros hijos llegaron a nuestras vidas, y así como decía Cari, no desde un ideal pensado, porque nadie piensa en decir, uy, bueno, ojalá que mi hijo tenga alguna enfermedad o alguna circunstancia, pero sí llegaron a esta vida, a nuestras vidas, y a través del cannabis nosotras encontramos esto de que ellos puedan tener su calidad de vida nuevamente, pero también nos enseñaron a luchar, ¿no? A decir, bueno, ponernos, si esto hace bien y yo se lo estoy dando a mi hijo, queremos compartirlo con otras personas, o con otras mamás, papás, o quien fuera que esté necesitando. Entonces eso también, en el recorrido, y cuando uno hace como una biografía de todo lo que fue pasando y transcurrido, por momentos también agradecemos y decimos, bueno, aquí encontré esto, ¿no? De esta lucha y de estas cuestiones que surgen de una necesidad, porque ni Cari, ni yo, ni otra de las mamás dijeron, uy, sí, bueno, hoy voy a militar esto, y tampoco entramos en una militancia por un deseo desde otro lugar, sino que, bueno, se nos presentó esta situación, encontramos en algo ilegal, en algo que estaba prohibido, no sé si la palabra es solución, pero sí una mejoría o un despertar, y lo queremos compartir. Entonces, bueno, en esto, y también, perdón, Cari, lo bueno que nuestras luchas también fueron acompañadas por las familias, y eso también es como que es rico, es positivo, y ponernos acá, ¿no? Que la discapacidad también puede aparecer este despertar de este niño que llegó a la vida de cualquier, de una otra mamá también aparte de nosotros. Cuando vos decís en qué cambió tu vida, y decir la forma de maternar y la maternidad, y sí, claramente que cambió un 100%, porque de ser digamos, un acompañante terapéutico 100%, y ni siquiera terminar de sentirte mamá, porque es muy difícil, digamos, un nene que te rebota, o sea, un ataque de ansiedad, entonces vos decís, y sí, la verdad que ya de por sí, el día del diagnóstico siempre hay un ejemplo, entró una persona y salió otra frente al primer diagnóstico, y ahí ya hubo un cambio en la maternidad, no sé si la palabra es un baldazo de agua fría, el que está del otro lado capaz que lo entienda, pero sí muchos sentimientos encontrados, mucha angustia, mucha tristeza, y mucho por qué, para qué, entonces como preguntas que nadie va a contestar en tu vida. Arrancá esa maternidad muy caótica, porque era todo muy caótico, y transitá de médico, cuál es la mejor terapia, el mejor centro terapéutico, y después, bueno, nada, en todo ese andar aparece el aceite de cannabis. Ahí volvés a cambiar, porque empezás a ver a tu hijo como un hijo, y empezás a ver como un ida y vuelta, mamá e hijo. Entonces ahí sí también, porque que te diga mamá o un te quiere, y que para eso pasen como 6 años, también te hace como... Y después, bueno, en lo particular hace que hoy esté acá sentada y que esté hablando de cannabis y que esté diciendo sí, la verdad que sirve una banda para el autismo y todo eso, y ser otra persona. Yo creo que en este camino, digamos, uno cae y sube todo el tiempo, y en esto encontré como una estabilidad. Si te cambió como mamá, y sí, en casi 14 años, y qué sé yo, mi manera de ser mamá mutó como 3 veces. Cuando nace, cuando dan un diagnóstico que uno entiende en ese momento que uno dice siempre los hijos son de la vida, y de golpe vos te decís, no, mi hijo no es de la vida, va a ser mío hasta el último día de él o mi último día, y ahí la maternidad empieza a ser de una forma, y empezás a llevar una maternidad que es de asistir todo el tiempo situaciones que la verdad que en toda una vida te puedes imaginar. Y después aparece el cannabis y viene como esa estabilidad y esa mejoría. Y sí, claramente uno a través de esta planta y de los diagnósticos y las cosas que fueron pasando, va viviendo distintas maternidades. Y va mutando uno. O sea, la Karina que entró ese día frente al neurólogo y le dicen, tu hijo tiene este diagnóstico,
ya cuando salió era otra persona. Y después, bueno, nada, como que sí, es raro la maternidad, pero creo que toda maternidad es rara, pero esta es como muy electrocardiograma. Bueno, Karina, Fernanda, gracias por haber venido aquí, gracias por compartir su historia, su experiencia, y bueno, nos encontramos en otro episodio. Adelante. Bueno, nada, nosotros tenemos una sede, está Tucumán 1530, tenemos redes sociales donde nos pueden encontrar, y bueno, nada, siempre predispuesta a dar una palabra, a escuchar, a hacer un intercambio, porque en ese intercambio uno va aprendiendo y va creciendo, porque seguramente del otro lado, así como hay gente que desconoce un montón el cannabis, hay otro que conoce un montón y también puede ayudar. Esta es la idea, compartirlo y que, bueno, cada vez más gente conozca el tema y bueno, y se interiorice de lo que de la problemática y la situación, ¿no? Muchas gracias, hasta el próximo episodio del Efecto.